Escuchas a Héctor Rosales en radio. 4 de la mañana con 36 minutos en el tiempo del centro de la Ciudad de México en este 29 de octubre de 2025. Vamos con una actualización de la información que cambia vertiginosamente. Desde los Estados Unidos de Norteamérica nos llega la noticia de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cancela todos los vuelos al narcoaeropuerto del AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Andrés Manuel López Obrador, un aeropuerto que fue dejado incompleto, ¿no? A mitad de construir. Donald Trump cumplió su amenaza. ¿Se acuerdan cómo Andrés Manuel López Obrador extorsionaba a las aerolíneas con la complicidad del demente entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que todos aterrizaran ahí? El mismo Biden pasó sobrevolando la casa de un servidor para aterrizar en ese aeropuerto tercermundista, en ese aeropuerto del narco, construido con huachicol, es decir, combustible robado a Pemex por el cártel Jalisco Nueva Generación, que por cierto son socios del boxeador Saúl El Canelo Álvarez y los mismos que hicieron el horror del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, donde fueron hallados más de 200 zapatos de víctimas mortales. Un aeropuerto, el aeropuerto de Zumpango, donde los chapitos recibían toneladas de cocaína producidas por los cárteles de la droga colombianos, bolivianos y venezolanos. Esto lo comentó alguna vez Anabel Hernández. Lo interesante sería saber qué le está exigiendo Donald Trump a la delincuente Sheinbaum. O sea, Donald Trump cumplió con su palabra. Ya había anunciado que había problemas con este narcoaeropuerto y cómo López Obrador había violado las leyes de aviación de los Estados Unidos. Simplemente le está cumpliendo, ¿no? ¿Qué le está pidiendo el presidente Donald Trump, gran presidente, respetable persona, a la delincuente Claudia Sheinbaum? Porque esto ahorita está marcando prácticamente la muerte del narcoaeropuerto. ¿Le estará pidiendo ya la cabeza del secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda? ¿O le estará pidiendo al mismo Andrés Manuel que se lo entregue? Al mismo Andrés Manuel, como se llevaron al Mayo Zambada, sería perfecto que se llevaran a Andrés Manuel. ¿Le estará pidiendo la cabeza de Dan Augusto López, socio criminal de la Barredora? ¿O la cabeza de Andy López Beltrán, el líder huachicolero que está por encima del secretario de Marina de AMLO, Rafael Ojeda? El hijo de López Obrador, el líder del robo de combustible a Pemex, más de 600,000 millones de pesos. ¿Le estará pidiendo la cabeza de Andrés Manuel López Beltrán? Imagínense hoy al presidente Donald Trump torciéndole las manos a la narcobruja, que andaba muy sácale punta, ¿no? El día de ayer, 28 de octubre, defendiendo a los narcoterroristas en el Océano Pacífico. Andaba muy sácale punta, que incluso presumiendo, miren, la Marina fue y rescató a un narcotraficante, porque no estamos de acuerdo en que se ejecute a los terroristas, a los narcoterroristas en las lanchas, que ayer se voló una narcolancha, anunció triunfalmente el gobierno de Estados Unidos, 4 narcolanchas, y como resultado pues murieron 14 narcoterroristas, de los cuales Donald Trump, con justificada razón, ha dicho que es una estrategia completamente fallida el andar arrestando a estos terroristas y posteriormente liberarlos, ¿no? Y pensar que estarlos arrestando y liberando y arrestando y liberando pues va a acabar el problema, ¿no? No, Donald Trump es realista y dice a esta gente que mata tantas personas con su veneno, más que las bombas atómicas, pues podemos hacerlos volar en pedazos y se acabó el problema, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, y yo elogio al presidente Donald Trump por su determinación, porque estos son enemigos de la humanidad, no solamente de los Estados Unidos. Pero la narcopresidente pues inventa derechos humanos, se inventa que hay leyes internacionales que están para proteger a terroristas, a narcoterroristas, no a las víctimas del tráfico de drogas.
Así estaba de enfermo el mundo, de desbalanceado antes de la llegada del presidente Donald Trump. Y obviamente que los medios, la televisión de México, las estaciones de radio de México, pues no están nada felices con las acciones radicales, porque la situación es extrema que está adoptando el presidente Donald Trump y que son las correctas a mi juicio. ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. 4 de la madrugada con 42 minutos en el tiempo del centro de la Ciudad de México, y también tengo una importante actualización. Anuncian que se posponen los 13 bloqueos en carreteras de México que eran organizados por la FAT, la Fuerza Amplia de Transportistas, que estaban programados para este 29 de octubre, este miércoles 29 de octubre. Concretan una cita con el gobierno y básicamente lo que ellos están exigiendo es que le quieren aumentar 2 pesos al pasaje en transporte público en el Estado de México. 2 pesos. Es un incremento pues considerable. Sobre todo es una muestra de que el gobierno de Sheinbaum no va a poder seguir ocultando la terrible realidad de la inflación, de la pérdida del valor del peso mexicano. Durante las administraciones de Morena se está perdiendo el valor del peso mexicano. Con más pesos te alcanza para menos productos o menos servicios. Eso es lo que está actualmente en curso. Bueno, pues te comento también en esta madrugada que en Estados Unidos informa el presidente Donald Trump que fueron hundidas 4 narcolanchas en el Océano Pacífico. La Marina Mexicana rescata a un narco que por ser mexicano. En Nueva York hallan una de las mentiras de campaña dramáticas. Prácticamente el candidato islámico socialista Zoran Mamdani, que podría ser alcalde de Nueva York, una desgracia para esa ciudad tan importante, pues se inventó un melodrama, se inventó una telenovela en que su tía habría sido víctima de discriminación por ser islámica después de que terroristas islámicos, según la versión oficial, según la versión que es, porque sí lo hicieron, sí secuestraron los aviones, pues las estrellaron contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Que islámicos secuestraron aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas, esa es una verdad. Que las torres hayan caído por eso, bueno, eso ya es ponerlo en duda, pero de que los islámicos sí secuestraron los aviones y que odiaban Estados Unidos y que atacaron y que ocasionaron la muerte de miles de civiles o colaboraron en ese propósito, eso es indiscutible. El mundo islámico, todos los islámicos los celebraron. No hubo una condena de decir que lo que hicieron esos secuestradores hubiera sido algo incorrecto, algo malo. Se descubrió que la tía del socialista Mamdani vivía en Tanzania. Y fíjese cómo estará de desesperada la situación, que incluso un político agresor sexual, corrupto como Andrew Cuomo, del Partido Demócrata, parece menos malo, y eso es mucho decir, menos malo para gobernar Nueva York que este islámico Mamdani. Aquí en México, la narcotraficante presidente Sheinbaum y López Obrador trajeron miles de migrantes ilegales cubanos, negros de Haití, que creen en la brujería, en la santería, que adoran a demonios, que llaman de la secta Yoruba. Trajeron adoradores de la muerte, caníbales de África, trajeron pues personas de muchas partes del mundo que no son deseables, narcotraficantes venezolanos, colombianos. Trajeron mucha gente que, si se están reproduciendo constantemente aquí en México, van a adquirir derechos de mexicanos, y luego no se asusten de que quieran gobernar o traer a toda su gente a invadir nuestro país, porque eso lo está haciendo la terrorista Sheinbaum. Digo, a mí me aterroriza la destrucción que hace de México, por eso la llamo así. Además, ya saben que el presidente de Colombia dijo que ella formó parte del M-19 y es una organización de esas de terror.
de terror, porque estamos en fechas en que algunas personas necias en adorar al mal les gusta vestirse de terror. Donald Trump se reúne el jueves con el dictador chino Xi Jinping. Parece ser que ahora sí se va a concretar un acuerdo porque también ha doblado a la China comunista. No existe ningún gigante asiático. El acuerdo que van a alcanzar es sobre todo en las tierras extrañas que se necesitan para hacer superprocesadores de computadora que son necesarios para la inteligencia artificial, para revolucionar así como nunca el progreso, el avance humano, y sea Estados Unidos la plataforma desde la cual surja precisamente todo ese desarrollo tecnológico. En Estados Unidos se determina que, según un informe pues presentado por Mike Johnson, investigador, pues estaría presentando ante las autoridades, ante el Congreso de los Estados Unidos, que las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Biden, presidente demócrata, son nulas debido a su demencia senil y a que utilizaban una autopen para firmarlas. Es decir, él no las firmaba, una maquinita las firmaba. Bueno, y a pesar de que los medios de México, que son partidarios de la mafia del Partido Demócrata, lo intentan ocultar, pues ya se cumplen varios días de que el gobierno no tiene recursos públicos. Todo porque los demócratas se niegan a autorizar el presupuesto de egresos y de ingresos de los Estados Unidos para el año 2026. Entonces no hay dinero para pagar a muchos empleados del gobierno y pues ayer se dio a conocer que incluso los comedores públicos se tendrán que cerrar, todo porque el Partido Demócrata no quiere autorizar el dinero necesario para estos gastos. El Partido Demócrata le está exigiendo a Donald Trump dinero para seguir llevando terroristas islámicos, migrantes ilegales a los Estados Unidos y darles sobornos para que esta población extranjera se conviertan en votantes del Partido Demócrata y así puedan establecer una dictadura en la que estos invasores o los hijos de estos invasores nacionalizados estadounidenses puedan siempre votar por ellos. Por lo visto, la izquierda siempre usa la misma estrategia. La razón por la que el Partido Socialista de España lleva tantos africanos, extremistas islámicos, gente que ni siquiera habla el español, que no tienen estudios, que son delincuentes, es precisamente para que se reproduzcan como ratas, perdónenme la expresión, pero es eso, para que se reproduzcan como ratas, para que forniquen todo lo que quieran y haya muchos de estos adefesios por las calles y que tengan el derecho de votar por un partido, por un político traidor a la patria, por un político corrupto como los que encabeza Podemos o el PSOE español. En el caso de México sería Morena. Morena por eso trajo tantas personas haitianas, colombianas, hondureños que solamente vienen a delinquir o a hacer daño, pues lo hacen precisamente con esa finalidad, para que la población se extranjerice y tengamos un ejército, para que Morena tenga un ejército de traidores a la patria que le sirvan a ellos, a los intereses de extranjeros. Luego van a llenar nuestro país de gentuza de Honduras, de Colombia. Mire, no estoy insultando a esas nacionalidades, porque allá también hay gente honrada, también hay gente que trabaja. Pero la finalidad que quiere darle el partido narcotraficante Morena es traer a lo peor de otros países, porque lo peor lo puede comprar fácilmente como votantes. Entonces, cuando menos se den cuenta, como dice Claudia Sheinbaum, que México es un país pluricultural, o sea, pues no es de mexicanos, es de muchas pseudoculturas, mejor dicho, tribus salvajes, pues de esa forma, dice, pues ya no nos va a interesar lo que digan o hagan los estúpidos mexicanos, porque vamos a poblar México de extranjeros, y esos van a tener los más derechos que incluso los mismos mexicanos, y de esa forma vamos a acabar con México, que eso es lo que quiere hacer Morena, traer cuanto delincuente se les ocurra de Venezuela, de Haití, de las cárceles de Haití principalmente, de África, de Kenia. Quieren llenarnos el país de todo esto. Incluso los equipos de fútbol pues están trayendo muchos africanos, ¿no? Están cometiendo el error de llenar los equipos de fútbol de africanos y al rato pues ya no van a ser equipos de fútbol de mexicanos. Vamos a estar en la misma decadencia que un país decadente como lo es Francia,
Que por cierto, una nota importante, me pasó a eso, es que el dictador de la banca Rothschild, porque fue impuesto por la banca Rothschild y la farmacéutica Sanofi Pasteur, Emmanuel Macron, presidente de Francia, está procesando a varias personas simplemente por decir en redes sociales que su esposa, la cual es más vieja que él por 25 o 27 años, es hombre. Esa es su mayor preocupación. La mayor preocupación del presidente Emmanuel Macron no es combatir la delincuencia de la Marsella, donde por cierto queman personas vivas, así como en México. La Marsella se ha convertido en un lugar muy muy peligroso. Hay bandas prácticamente que imitan al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación. No, eso no le importa. La mafia albanesa no le importa a Emmanuel Macron. Al presidente de Francia, lo único que le interesa es defender la migración ilegal islámica contra Francia. Lo único que le interesa es proteger a grupos criminales de la droga y meter a la cárcel a aquellas personas que, bueno, pues puede ser un chiste, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué este procesamiento de ciberacoso porque dijeron que su esposa es hombre. ¿Qué quiere que le diga? O sea, bueno, fíjese, no sería, o no sé ustedes qué piensen, sería grave, o sea, ¿qué le ofende a Emmanuel Macron que digan que su esposa es hombre? Es un chiste, ni siquiera recuerdo que Obama, porque también se decía lo mismo de la esposa de Obama ordenara algo así. Es más autoritario Emmanuel Macron, el dictadorcito de Francia, se cree un Napoleón Bonaparte, que anda metiendo a la cárcel personas porque dijeron que su esposa es un macho men. Está completamente desquiciado. Y esto nos habla del autoritarismo que quiere haber contra las redes sociales, ¿no? Brigitte Macron es hombre. Ustedes vean las fotografías, los memes que hay en redes sociales. Brigitte Macron es hombre. Díganme ustedes si les parece que es masculina. Yo no sé, pero de que es pederasta, eso sí nos queda claro, ¿no? Porque cuando ella conoció a Emmanuel Macron, tenía ya como 42. Él tenía 15 y ella tenía como 42. Eso sí es algo cochino, ¿no? Eso sí es algo grave. No sé ustedes qué piensen, porque Emmanuel Macron en su vida pues es parte de lo que se denomina el cártel Lolita. Vamos a hablar de ese cártel muy pronto porque tiene una conexión con todo el cine de ciencia ficción y les voy a explicar próximamente por qué le gusta tanto la ciencia ficción a los que quieren abusar de menores. Qué lamentable porque la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, te inspira mucho a la ciencia real. Pero hay un cártel, el cártel Lolita, le encanta la ciencia ficción y los temas de extraterrestres por una cuestión cultural que les voy a contar después. Aquí no se tienen pelos en la lengua y obviamente que las críticas pueden ser muy muy fuertes, ¿verdad? Digo la verdad, cosas polémicas. Me pongo a pensar también en las plataformas en las que yo hablo, las problemáticas que deben de tener de pues cómo posicionar contenidos que realmente hacen a la gente cuestionarse mucho su realidad, su situación. Pero fíjese que yo encuentro que el contenido que hacemos es mucho más razonado y menos escandaloso que a veces el morbo que explotan los noticieros de la TV abierta, Aquí no ponemos nada tan feo como ellos hacen, ni cómo atosigan a la gente con información que no es relevante. Nada más para no hablar de las cosas que sí son importantes. La técnica del diluvio aquí no existe. Bueno, pues vamos con una pequeña pausa. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio.
Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Bueno, pues en Venezuela el dictador Nicolás Maduro rompe acuerdo energético con Trinidad y Tobago por asistir al buque de guerra de Estados Unidos y hacer ejercicios militares. ¿Se acuerdan que durante la dictadura de Hugo Chávez, el antecesor de Nicolás Maduro, pues había estos programas fraude como el gas del bienestar? Tenía otro nombre, ¿no? Gas soberano, no sé cómo lo habrían llamado. Y esos programas algunas veces se extendían a otros países tercermundistas para tenerlos sometidos. Pero pues Trinidad y Tobago romper un acuerdo con la narcovenezuela pues le sale barato, ¿no? También, por ejemplo, estos acuerdos existían con Haití para poder destruir bien su país, para poder saquearlo. También la dictadura de Venezuela sobornaba a políticos corruptos de ese país, junto con los Clinton, yo supongo, porque los Clinton también hacían negocios por ahí. Entonces, ocurre que pues a Trinidad y Tobago, ¿qué le puede importar, no? Si está Estados Unidos garantizando otros acuerdos o su presencia militar en ellos, no pueden hacer nada por apoyar al dictador Nicolás Maduro. En México, Claudia Sheinbaum volvió a defender a los grupos narcoterroristas de la droga colombianos. Pues dijo no estar de acuerdo con los ataques de Donald Trump contra las narcolanchitas por segunda vez. Incluso informó con bombo y platillo que la Marina, esa heroica Marina que fue dirigida por Rafael Ojeda, jefe guachicolero de México, pues había rescatado a un narco por ser mexicano. Pero pues esa misma Marina y no rescataron a los 250 ahogados, ¿verdad?, de las lluvias de Claudia Sheinbaum. Contrastes, ¿no? Es que pues no eran criminales, entonces como no eran criminales, Claudia no sintió empatía por ellos. Comienzan también las pipas de agua, los jefes de las pipas de agua, los piperos, así se les conoce, y gobiernos municipales, que yo ubico como mafias del agua del Estado de México, a pelearse, a organizarse contra la narcopresidente Claudia Sheinbaum. Esto porque Sheinbaum para 2026 quiere ser quien venda el agua, o sea, ella quiere privatizarla para ella venderla a quien quiera. Y entonces, pues, las mafias de los municipios, de los pueblitos de México donde hay agua potable, ya se empiezan a organizar contra ella. Curiosamente, estas mafias en el pasado han apoyado al partido narcotraficante Morena, han movilizado el voto para el partido narcotraficante Morena y ahora tienen este problema porque pues Sheinbaum dice no los necesito, lo único que quiero es apropiarme del agua y entonces ahora sí que hay un problema porque pues los municipios y las calles de los municipios están destruidas completamente, está destruido el país. Y entonces, pues si Sheinbaum va a subir los impuestos al refresco, a los videojuegos, a los museos, porque odia la cultura, me va a decir que la cultura ahora es tóxica y por eso le está poniendo nuevos impuestos, ¿no? El suero para los niños deshidratados, también le está elevando los impuestos. Al Electrolit. Ya ven que gastó más de 48,000 pesos para contratar a puro influencer chafa, a puro médico recetero de Twitter, perdón, de TikTok y de YouTube, para que dijeran que el Electrolit era peor que el refresco negro, ¿no? Una dosis de
del oro negro, del imperialismo yanqui, ese maldito refresco que mata. Bueno, fíjese que yo estoy plenamente convencido que si hacemos un estudio estadístico, matan más los cárteles de la droga mexicanos, la cocaína de México, que el refresco ese negro, que al menos la fórmula de Estados Unidos es más sana que la de México porque aquí se sigue utilizando jarabe de alta fructosa y allá Donald Trump les dijo no, me usas azúcar natural, azúcar de caña natural. Si a Sheinbaum, sí lo dije bien, ¿verdad? Si a Sheinbaum, que significa árbol de luz, ha de ser de Lucifer, como el nuevo disco de la degenerada Rosalía, de la reggaetonera Rosalía, que Claudia Sheinbaum le entregó personalmente 13 millones de pesos a esa bruja, que ahora creo que anda cantando como soprano, muy desafinada por cierto, no es una soprano coloráutica, pues habríamos de pensar que Sheinbaum, si quisiera realmente preocuparse por la salud de los mexicanos, le diría a la empresa de la WC que cambiara el jarabe de alta fructosa del refresco por azúcar natural. Pero no quiere eso Claudia Sheinbaum. Sheinbaum nada más quiere que los mexicanos empiecen a pagar por hacerse daño. para tener ella el negocio. Maduro teme ser secuestrado y llevado secuestrado en avión a los Estados Unidos, como se hizo con el líder terrorista del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Se revela que agentes de Estados Unidos tuvieron contacto con el piloto de Nicolás Maduro, aunque bueno, finalmente se arrepintió, finalmente no quiso extraditarlo. El piloto de Maduro, ahorita vamos a ver, finalmente se echó para atrás. El piloto del narcoterrorista Nicolás Maduro, aquí tenemos el nombre, ¿no? Nombre del piloto de Maduro, no, creo que no lo tenemos. Bueno, dice... Y si convenzo al piloto, así fue el plan para que Nicolás Maduro fuera traicionado y entregado a los Estados Unidos. Durante una reunión clandestina, un agente propuso a uno de los pilotos de Nicolás Maduro, porque tiene dos, llevarlo a cambio de enormes beneficios, o sea, entregarlo a Estados Unidos. La saga inédita y llena de intriga de cómo el agente Edwin López intentó que un piloto de Nicolás Maduro trabajara para el gobierno de los Estados Unidos, como si de una película de espionaje de la Guerra Fría se tratara. En términos generales, el plan ha sido revelado. Habría sido un plan improvisado. El gobierno de los Estados Unidos intentó durante varios años derrocar al narcoterrorista Nicolás Maduro, mientras la línea entre la aplicación de la ley y la recolección de información de inteligencia se volvía difusa. Es un narcoterrorista, no importa cualquier método que uses para acabar con él. Ese es mi juicio. La trama se planeó cuando un informante se presentó en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana un 24 de abril del año 2024 y informó tener información sobre los aviones de Maduro, que por cierto le decomisaron uno muy importante. El agente López, un áspero exsoldado de operaciones especiales de Estados Unidos, originario de Puerto Rico, había liderado investigaciones sobre las redes criminales transnacionales, es decir, internacionales, de todo lo malo, ¿no? Tráfico de personas, drogas, lavado de dinero, que dirige Maduro. Un error pudo haber llevado a Nicolás Maduro a su detención, así como le pasó, parecido, ¿no? Como le pasó al Mayo Zambada. Sigo pendiente de su respuesta, escribió López al piloto en agosto y adjuntó un enlace con un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia que le ofrecía $50 millones por el narcoterrorista Maduro. Y yo me atrevo a decir también líder sectario, porque este tipo, Nicolás Maduro, es practicante de brujería también. El interés en un cambio de régimen en Venezuela ha cobrado impulso, pues Donald Trump apoya a la señora María Corina Machado, que es la líder de oposición, prácticamente es la presidente de Venezuela, pero a ella le hicieron pues un fraude para que no pudiera
ni siquiera presentarse a las elecciones presidenciales en las cuales hizo fraude Maduro a Edmundo González Urrutia. La corporación Amazon de compras en línea acaba de anunciar el despido de 14,000 personas y la implementación como parte de su proyecto de implementar la inteligencia artificial. Pues previamente en los chats les había comentado que esta medida de estar eliminando personal humano de todas las empresas puede afectar gravemente la productividad de las empresas, porque ya incluso cuando tú intentas comunicarte con alguna empresa te responde un robot en asistencia o en atención a clientes. Lo está utilizando el gobierno, que creo que ahora el gobierno tiene un robot que se llama Alfonsina. Lo tienen lo tienen también en bancos, en empresas privadas, y la verdad la atención de estos robots es todavía muy deficiente. Empresas registradas en notaría de Adán Augusto López recibieron más de 270 millones de pesos. Les digo que a este señor le hallan todos los días otro y otro y otro nuevo delito. Adán Augusto López, líder de los senadores de Morena. Es un mafioso de los peores. No para de salir suciedad de su historial como guachicolero, como narco, como secuestrador, como socio de la barredora. Bueno, solamente Claudia Sheinbaum se niega a verlo. Y eso que Claudia Sheinbaum odia a Adán Augusto López, lo tiene que cuidar porque se lo encargó el narco expresidente Andrés Manuel López Obrador en persona. Quien le está dando difusión precisamente a los videos de sus colaboradores de Grupo COSEI, una empresa corrupta que encabeza una red de empresas fantasma con las cuales Adán Augusto López robó dinero de gobiernos morenistas y también del gobierno federal, pues ha sido precisamente los medios de comunicación de Ricardo Salinas Pliego que está dando la batalla contra este pues narco empresario. Bueno, y en el periódico El Universal, Carlos Loret de Mola, hoy tengo un punto diferido con él, presenta Salinas Pliego, la primera gran escisión del régimen. En resumen, pues Carlos Loret de Mola dice que pues Esteban Moctezuma dejó la dirección de la Fundación Azteca únicamente para integrarse a Morena y convertirse en embajador de Estados Unidos. Y al frente de Banobras fue nombrado Jorge Mendoza Sánchez, hijo del operador político de Ricardo Salinas Pliego. Dice Loret de Mola, y falta la verdad, cuando dice: los primeros 5 años fueron luna de miel de Salinas Pliego con Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que no es cierto, porque recordemos que en abril del año 2019, ante el periódico británico Financial Times, Salinas Pliego criticó los proyectos de Andrés Manuel como el Tren Maya o el AIFA como fracasados. Dice Loret de Mola en otra parte: si no existiera esa disputa fiscal entre Sheinbaum, entre Morena y Salinas Pliego, tendríamos al feroz crítico de hoy, es decir, Salinas Pliego criticaría severamente a Morena. Loret de Mola quiere hacer figurar como que Salinas Pliego por lo único que critica ahora al partido narcomorena es porque no quiere pagar 70,000 millones de pesos, pero ya dijo que sí, que le pagaría los 76,000 millones de pesos, pero que si ya con eso la narcopresidente Claudia Sheinbaum se calma y se pone a hacer lo que es realmente importante. Dice: te pago los 76,000 millones de pesos, pero ¿cumples tú con tus funciones de gobierno o cómo? Te pago los 76,000 millones de pesos, pero vas a cumplir tú como gobierno, y no quiere el narcopresidente Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque quiere que no le pague Salinas Pliego para poder seguir atacándolo. O sea, es la función, la distracción política que quiere Claudia Sheinbaum. Por eso ahora no quiere que le paguen. Yo creo que ahora sí la columna de Loret de Mola en El Universal, que es un medio, por cierto, muy afín a Morena, está muy mal razonada esta columna,
porque como ya dije en una parte, no es verdad que en 5 años no tuviera ningún enfrentamiento, sí hubo diferencias. En primera, las diferencias entre López Obrador y Salinas Pliego son antes de que López Obrador fuera presidente. Por otro lado, Ricardo Salinas Pliego ya le dijo a Claudia Sheinbaum: te doy dinero y ya te callas. Ya dejas de estarme molestando y haces lo que tienes que hacer como gobierno. Pero pues no, Claudia no quiere eso porque se acaba el chisme, se acaba la distracción política de decir: yo le voy a cobrar a Salinas Pliego. ¿Por qué no le cobra a ningún otro empresario? ¿Nunca te has puesto a pensar que Carlos Slim evade una enorme cantidad de impuestos? Carlos Slim es un empresario señalado de narcoempresario por los muchos delitos que se han relacionado con sus empresas. Las formas en que se ha violado la libre competencia por parte de López Obrador para beneficiar a las empresas de Carlos Slim, a él no lo están persiguiendo, a él no lo están atacando, pese a que es el autor de la línea 12 del metro que se cayó y mató 26 personas. A él no lo están molestando. Entonces, no es cobrar impuestos. O sea, 76 mil millones de pesos que yo no tengo, no son nada en comparación con los 500 mil millones de dólares que se robó Andrés Manuel López Obrador y su Morena. Como dice Salinas Pliego, esos 76 mil millones de pesos, Morena se los gasta en menos de 3 días. En menos de 3 días. Por eso no se trata de cobrar. Perdónenme la expresión, pero se trata aquí de chingar. O sea, por eso no quiere que le paguen. Para Loret de Mola, basta con que Salinas Pliego llegue a un acuerdo con Morena y que así ya no va a seguir haciendo campaña presidencial ni criticando al narcopartido Morena. Yo no creo que esto sea así, Loret de Mola parece ser que no vio cómo Morena intentó quebrar el Banco Azteca para favorecer su banco que se dedica a lavar dinero del cártel Jalisco, que es el Banco del Bienestar. Está señalado. De hecho, Lili Téllez lo menciona en una de sus últimas participaciones en Directa, o ¿cómo se llama? Directa a la flecha, ¿no? En una de sus participaciones, Lili Téllez menciona que el Banco del Bienestar es señalado de lavar dinero para comprar precursores químicos en la China comunista, que Donald Trump también le va a apretar las tuercas a la China comunista para que deje de enviar químicos que sirven para la producción de cocaína, fentanilo en México. Entonces, bueno, pues ni siquiera Loret de Mola en esta ocasión ha razonado muy mal. No quiero pensar que Loret de Mola está atacando a Salinas Pliego por este discurso pro vida, por este discurso pro familia, porque yo sé que a Loret de Mola le molesta mucho esta clase de discursos, le molesta mucho un presidente de derecha. Ya vimos que los medios de los Azcárraga han comenzado a respaldar al narcopartido Morena. Sabemos incluso... Perdón, se me cayó el agua. Sabemos que por la sabemos por Anabel Hernández, por una investigación que fue presentada por María del Carmen Aristegui, que en Televisa existe una división especial para Morena, para hacer noticias falsas e inundar las redes y atacar a personalidades que critiquen a Morena. Este proyecto de difamación estuvo pagado por el morenista expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el delincuente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es actualmente el asesor jurídico de Claudia Sheinbaum. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que dice ser feminista y que le encanta bailar como una loca con la música de Taylor Swift, pues sería el que pagó estas difamaciones, y muchas de ellas iban contra precisamente Ricardo Salinas Pliego. Entonces, a Televisa no es ajena a prestarse a los sucios movimientos de Morena y hacer propaganda, noticias falsas, para estar atacando a los críticos de Morena. Entonces, yo creo que Loret no ha razonado que realmente hay una aversión
contra Salinas Pliego, y que bueno, si Salinas Pliego fuera parte del régimen, si Salinas Pliego fuera como él dice que es una decisión, que se acaba de separar del cártel Morena, o sea, prácticamente dice, él era parte del cártel Morena, pero se acaba de separar, pues yo creo que es más bien como un empresario que como es el retorno del viejo PRI Morena, pues dijo, pues voy a tratar de llevar la fiesta en paz con estos desgraciados, ¿no? Hasta donde se pueda. Pero a veces ya no se puede. Y les digo, abril de 2019 fue cuando él dijo, esos proyectos no sirven para nada. Lo dijo al Financial Times. Entonces ya se empezó a distanciar al segundo año, bueno, al primer año podría decirse, de lo que estaba ocurriendo en México, que fueron, o sea, estas obras absurdas, inservibles, fuera de tiempo, anacrónicas, que mandó a construir López Obrador, que si la refinería de Dos Bocas, que si el Tren Maya, que si el aeropuerto de Zumbago, fueron únicamente para robarse el dinero, para darle dinero a los cárteles de la droga, a los guachicoleros del cártel Jalisco, pero también para darle dinero a su hijo, que fue el que más cobró a través de prestanombres del Tren Maya, para robarse el dinero, para sobornar a otros delincuentes y que se unieran a Morena. No fue para otra cosa. La columna de Carlos Loret de Mola pues parece no saber muchas cosas subyacentes entre la relación entre Salinas Pliego y López Obrador. Sheinbaum, por cierto, no tiene nada que ofrecer que le pueda parecer importante o interesante a Salinas Pliego. Y con Trump en la presidencia de los Estados Unidos, yo creo que sería un error completo de Salinas Pliego no hacer algo con vientos tan favorables a su causa. Se tiene mucho que ganar y poco que perder, sobre todo considerando que del lado de la oposición, de los mexicanos que estamos hartos de Morena o de lo mismo, pues no hay líder de oposición. Esa bandera la puede tomar Salinas Pliego fácilmente. No es reconciliable tampoco por parte de Salinas Pliego, pues toda la exhibición que ha hecho de un criminal como Adán Augusto López, que es el hermano de Andrés Manuel, el padre del Movimiento de Regeneración Nacional, el peor movimiento, el peor cártel, el grupo criminal más grande de México, no es reconciliable con lo que ha logrado, con lo que lo ha denunciado en los últimos días. Así que yo no veo que pueda haber una reconciliación entre los morenistas y Salinas Pliego. Lo veo francamente muy difícil. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Va a formar parte de una crónica especial dedicada a la música salsa como música de rituales satánicos, como música de invocación de demonios de la santería. Muy pronto va a formar como parte de una crónica especial, de una muy detallada crónica especial, donde voy a hablar de Marc Anthony y de los grandes cantantes de la salsa satánica como Willy Colón. Pero vamos a mencionar al menos el día de hoy algo. Bueno, pues en televisión, donde siempre se hacen concursos de baile, danza o musicales, pues nuevamente escuché una canción que es una alabanza al demonio Oya de la santería. La canción en cuestión es Akukuye, que en realidad es una palabra que su idioma original era Aquahei, pero lo pronuncian como Akukuye. Bueno, pues esta es una alabanza al demonio Oya. Les pondría la canción, pero sé que tiene derechos de autor. Entonces, pues, si ustedes escuchan esto, si ustedes escuchan palabras que no les cuadran, que se oyen como africanas, son invocaciones demoníacas, sobre todo están en la música salsa,
y muy pronto pues les voy a presentar una extensa lista, como por ejemplo acá una canción que dice Caboé. Todo esto son invocaciones demoníacas dedicadas a los orishas de el panteón Yoruba. El demonio ya es identificado como una diosa de los vientos y las tempestades, es autoritaria pero sensual, de temperamento muy fuerte pero dominante e impetuoso. Es una de las esposas del adúltero, porque entonces es un demonio adúltero, Changó, a quien acompañaba en todas sus batallas. Esto es lo que cantan muchos salseros de Cuba, de Colombia, que están plenamente consagrados a el demonio, a distintas formas del demonio, que fueron los que han acompañado estos demonios. Esto lo sabemos por exorcismos del padre Gabriel Amort, que son los que han acompañado los crímenes de Fidel Castro, que ya murió y está ardiendo seguramente en el infierno, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez. Todos ellos fueron santeros. Claudia Sheinbaum, por supuesto. Andrés Manuel tiene alguna conexión con estos cultos malditos, aunque él intentaba revivir los cultos de los demonios de los indios caníbales de México, que deben de ser incluso peores o más crueles que los demonios de África. Debemos un día también especializarnos en qué clase de sectas malditas hay de este sentido, porque estaba reportándome alguien que había sectas de indios racistas que también tienen cultos de estos demonios. En ese tema les digo, vamos a hacer una crónica especial, así como también ha quedado pendiente la crónica de los aviones de cocaína en los aeropuertos de Slim. Lo vamos a hacer muy pronto. Bueno, pues según una nota, la Marina de México habría rescatado a uno de los narcoterroristas que de estas 4 lanchas que fueron destruidas por el gobierno de Estados Unidos, lo habrían rescatado a un narcoterrorista en el sureste de Acapulco, porque pues estaba cerca de esas aguas, las aguas de México, en el Océano Pacífico. Y que no habría sido porque Sheinbaum exactamente lo haya ordenado como ella presumió, sino que incluso sería un reporte o un comunicado que les habría dado la Marina de los Estados Unidos. La inteligencia artificial de X, conocida como Grok, fue cuestionada por @realarturoh sobre quién es el peor gobierno de la historia de México. Y Grok, como cuando decimos espejito, espejito, ¿quién es el más feo del país? Y dicen Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel, pues le respondió lo siguiente: Andrés Manuel López Obrador es el peor gobierno. Su gestión registró los homicidios más altos de la historia moderna, más de 170,000. Fíjese, Grok está tomando cifras que son oficiales, las que están maquilladas por el gobierno. En realidad fueron más de 207,000 personas. 170,000 pues es ya bastante grave, pero 207,000 más los que mató en la pandemia, pues podríamos considerar que es una monstruosidad de un genocidio, ¿no? Dice, pese a promesas de pacificación que ignoraron datos oficiales y optaron por negacionismo sistemático en mañaneras, como cuando decía que en México no había masacres, escándalos como los contratos irregulares a familiares y el desvío en programas sociales evidencian corrupción con impacto profundo en la polarización social y erosión de las instituciones independientes. Así lo dijo la inteligencia artificial Grok, citando fuentes oficiales. Y obviamente que esto no le gustó que respondiera la inteligencia artificial, y ahí tienen a muchas cuentas falsas de Morena atacando al robot, que el robot, por cierto, pues no siente nada. El robot les contesta y les dice, estos son los datos oficiales, lo que tú quieras creer, bueno, ese es tu problema, esta es la información real. El sexenio de Sheinbaum, solo con los puros datos que ahora tenemos de asesinatos, de decomisos de drogas, de 3,000 arrestos de criminales, pues podríamos decir que si se evaluara únicamente por eso a Sheinbaum, se diría que el peor gobierno de la historia de México es el de Andrés Manuel, y que el de Sheinbaum ya no va a ser tan malo, no por ella, sino porque el presidente Donald Trump la ha obligado
a arrestar por lo menos a 3,000 criminales, por lo menos a 3,000 narcoterroristas. Cuando antes pues Andrés Manuel tenía la política de abrazos no balazos, que era el pacto de hacer y dejar pasar a los grupos criminales. Además, por sus intentos de destruir la democracia, las instituciones públicas, nuestros derechos de voto, por traer migrantes ilegales, por quererle construir casas al grupo criminal Cártel Tren de Aragua en Azcapotzalco, pues Sheinbaum nunca va a figurar como una buena presidente en ningún libro de historia serio. En ningún libro de historia bueno va a figurar Sheinbaum como una buena presidente, jamás. Cosas paradójicas, ¿no? O sea, será mejor que Andrés Manuel Claudia Sheinbaum únicamente porque Donald Trump la obligó a combatir a los grupos criminales de la droga. Son formatos de probado éxito. Son formatos de probado éxito, pues la forma en la que Donald Trump tiene las directivas para dirigir un buen gobierno, ¿no? No ha sido un presidente que se encierre únicamente en los Estados Unidos y que el mundo no le importe. Sabe que Estados Unidos es uno de los ejes sobre lo que hace el mundo. Bueno, pues el buque de guerra estadounidense contra el narcotraficante Nicolás Maduro llegó a Trinidad y Tobago. Maduro dice que no le pueden acusar de tener bombas atómicas, pero sus drogas, que matan 300,000 personas al año en tan solo los Estados Unidos, pues resulta ser que matan más que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki de 1945. En Argentina fue el triunfo espectacular, arrasó el presidente de Argentina, el presidente libertario Javier Milei, lo cual no le gusta a los medios de México, ni a Sheinbaum, ni a Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, que estuvo atacando a Javier Milei desde México. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas elecciones ha ganado Eduardo Verástegui como para poder estar criticando cómo debe de hacer política el presidente Milei? Bueno, pues ya incluso Agustín Laje y Nicolás Márquez, los cuales también se han prestado para hacer sucios ataques contra Xóchitl Gálvez, la candidata de oposición en México en 2024, Agustín Laje y Nicolás Márquez, que también atacaron a María Corina Machado, la líder de oposición en Venezuela, favoreciendo a Maduro, pues esta vez sí como que dijeron no, Eduardo, en esto sí no te vamos a apoyar, ni tampoco al doctor Muñoz Iturrieta, pues tampoco lo apoyaron. Agustín Laje y Nicolás Márquez arremetieron contra Eduardo Verástegui. Incluso Nicolás Márquez dijo una cosa bastante fuerte. Ahorita les voy a poner el mensaje y ustedes me dirán si no es bastante fuerte. Yo nunca he llamado a Eduardo Verástegui de esta forma, ¿no? Homocasto, o sea, que es homosexual y que ahora finge una castidad. Dijo Nicolás Márquez que hasta era amante de Ricky Martin. Me llamó mucho la atención porque todo el tiempo que nosotros nos quejamos de Eduardo Verástegui por su alianza con la mafia de Carlos Slim, pues nunca recibimos una respuesta favorable de estos pseudointelectuales de derecha. No estoy defendiendo a Verástegui, de ninguna forma. Sigo yo en mis críticas, pues que ya ustedes conocen, de que este sujeto pues no era un personaje de derecha, ni un personaje serio, ni bueno para representar los movimientos pro vida de México. Pero lo que sí quiero decir es que Márquez ahora sí como que se ve medio hipócrita, ¿no? Porque en su momento cuando nosotros le dijimos todo esto, pues nos tildó de a locos, ¿no? Y además él también se prestó a atacar a María Corina Machado, lo cual no me parece tampoco admisible. Nicolás Márquez dice, es muy inculto el exfaloadicto, es decir, que le gustaba los genitales de los hombres, devenido en homocasto, es decir, un homosexual casto, de @Eduardo Verástegui. Dice, por algo, desde hace 20 años quiere hacer política y ni siquiera logra recolectar firmas. Es un fracasado comp varón, que no sé qué es esto de comp varón, y como
o sea, como varón supongo que trataba de decir, ¿no? O sea, como hombre. Y como político, el único que lo quiere es Ricky Martin, el cantante puertorriqueño Illuminati, ¿no? Bueno, que agrada a la élite Illuminati. ¿Cómo ven? Se hicieron de palabras, se comenzaron a discutir. Y obviamente que nosotros que no estamos en la mafia de Laje, ni en la mafia de Márquez, ni en la de Eduardo Brasti, pues ni me hacen caso, ¿no? Giancarlo Portillo dice, la maquinaria del Estado libertario argentino pasó la noche entera insultando a los mexicanos porque @Eduardo Verasti llamó traidor a su presidente, se refiere al presidente de Argentina. Solo falta que ahora digan que perdieron por culpa de los mexicanos. O sea, Verástegui y sus agentes publicaron esta encuesta falsa en la que el FP, el Frente Popular de Kirchner, la comunista abortera, tenía el 55% de los votos y que LLA, que es la Libertad Avanza, tenía el 39% de los votos. Esto para desanimar el voto de los argentinos desde México. Verástegui metiéndose en las elecciones de Argentina para que ganara la comunista Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se le llamará eso? ¿Cómo podría Verástegui justificar este comportamiento? Sobre todo cuando tenemos que señalar que, a ver, Verástegui, ¿cómo puede tratar de decir a los argentinos cómo deben de votar desde México cuando él no es argentino? Es un abuso. ¿Por qué tendría que ganar Cristina Kirchner? Yo no entiendo, o sea, ¿por qué sería menos malo que ganara Cristina Kirchner? ¿Por qué ahora a Verástegui le parece que Javier Milei es peor que Cristina Kirchner? Pero además no se entienden las acciones de Verástegui, porque él nunca ha ganado ninguna elección, no fue ni siquiera jefe de grupo de la secundaria, no fue ni siquiera, no ganó en la planilla de la secundaria. Nunca ha sido representante vecinal, nunca ha sido político, no tiene ninguna trayectoria política, nunca ha sido funcionario público. ¿Cómo es que él ahora va a dar clases a Javier Milei, que sí ha ganado la presidencia, de cómo hacer política? Tengo yo la sospecha de que tampoco tarda en atacar a Ricardo Salinas Pliego porque Verástegui dijo que odia a todos los libertarios. Entonces, ¿que sigan los comunistas? Es lo que está diciendo Verástegui y el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que vive en Canadá. No podrán, yo creo, levantarse de esto fácilmente. No creo que sus seguidores los perdonen por esta forma de actuar, de atacar a Donald Trump, de atacar a María Corina Machado, de atacar a Javier Milei. Bueno, pues con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? No, no funciona así. El chavismo vuelve a divinizar al exfutbolista fallecido Diego Armando Maradona. Dicen que cómo fue el más genial de los geniales futbolistas. No es cierto. Ahora su carrera es opacada o se ve secundaria en comparación a la disciplina y el talento de dos astros, que es Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Más Lionel Messi porque es argentino. Y además que son dos personas, dos futbolistas, que no van a besarle las patas a los dictadores de Cuba, como sí lo hacía Maradona. Pero además, Diego Armando Maradona no fue un ejemplo a seguir del deporte. Tuvo conductas inmorales, abuso de menores en Cuba, complicidad con dictadores comunistas como Fidel Castro y Hugo Chávez, que robaron miles de millones de dólares a Venezuela y Cuba. Maradona es además antideportivo porque era un drogadicto. Luego hasta andaba haciendo actos afeminados, andaba besando hombres. Luego se hizo obeso, alcohólico. Además participó en actos vulgares, degradantes de su misma condición de hombre, y hacer trampas con la mano que hacer una trampa lo llamaron la mano de Dios. Pésimo personaje para la historia y para el recuerdo, El Papa León XIV y el rey Illuminati Carlos III, poco interés de los medios de comunicación en comentar una incoherencia
de que el Papa León XIV avaló los ataques al papado de la monarquía masónica del Reino Unido, con un aplauso al absolutismo de los reyes masones británicos. Pues el Papa León XIV dijo: orar con Carlos III no sea que Dios, orar con el rey Illuminati, con el rey de la casa de Windsor y Hanover, así como si no hubiera una historia en que los reyes de Inglaterra masacraron católicos por defender el adulterio del rey Enrique VIII. No hay como tal memoria de los crímenes que cometió la reina bastarda Elizabeth I de Inglaterra, asesinando a tantos católicos, persiguiendo a los católicos, destruyendo, robándose los bienes de la iglesia. Nada de eso. Por cierto que esas acciones criminales fueron elogiadas por Carlos Marx. Este papa realmente está haciendo cosas muy extrañas. Prácticamente está diciendo que esta secta anglicana, con su obispa, no sé si es la obispa lesbiana, estaría muy bien. La secta anglicana, que por cierto, esencialmente la herejía de la secta anglicana es que no reconocen al Papa como sucesor de San Pedro. Donald Trump considera inapropiado que la Rusia de Vladimir Putin, esté haciendo ensayos con misiles nucleares. Donald Trump logró un acuerdo entre Camboya y Tailandia definitivo para lograr la paz. El triunfo del presidente Javier Milei se ha dado gracias a que el presidente Donald Trump, en gran parte, autoriza un préstamo de muchos millones de dólares a Argentina. Si ganaba Cristina Kirchner, ese préstamo no se haría. Ahora estos dólares estadounidenses ayudarán al desarrollo económico y tecnológico de Argentina. Hay que reconocerlo, ¿no? Pues el presidente Javier Milei tiene el apoyo, la ayuda de un presidente muy importante. Bueno, ¿y qué más? A principios de octubre, el presidente Donald Trump se hizo una resonancia magnética. Los medios demócratas quieren decir que está muy enfermo, pero pues el presidente Trump se da los viajes internacionales y nunca se ha caído desmayado como el expresidente Joe Biden. Asesinan a Roberto Ramírez Zárate, esto en Penjamillo, Michoacán, y se suma a la larga lista de personas asesinadas que son líderes de grupos de resistencia al crimen organizado. Recordemos que en menos de una semana asesinaron a 2 líderes de productor de limones o de cítricos por oponerse a las extorsiones de los narcotraficantes, que permitió que estas redes de extorsión operaran así los gobiernos de Morena, pues se sabía desde años antes dónde se encontraban los líderes extorsionadores y no les hicieron nada. Hay que recordar que recientemente falleció Javier Vargas, en el estado de Veracruz, asesinado por un grupo criminal, el Grupo Sombras, y también Bernardo Bravo, en el estado de Michoacán. En paz descansen. En España, 9 detenidos con una narcoembarcación que transportaba 6.500 kilos de cocaína, esto en Vigo. La corporación Apple, SpaceX y Starlink, estas últimas 2 de Elon Musk, socio de Donald Trump, pueden acabar con el negocito de Telcel, de American Mobile, de Carlos Slim, pues el iPhone podría tener señal satelital y no necesitar las antenas primitivas locales de las telefónicas tipo Slim. Crisis de seguridad con Claudia Sheinbaum. En menos de 2 semanas asesinaron 2 líderes de los cítricos, ya lo habíamos comentado. En paz descanse Bernardo Bravo y Javier Vargas Arias. En esa, pues los choferes de pipas bloquean las carreteras, ellos también son afectados por el decretazo de Sheinbaum, dice: yo voy a ser la dueña del agua. Es muy probable que dentro de los próximos años las computadoras portátiles sean obsoletas ante la evolución de los dispositivos inalámbricos Bluetooth que se puedan conectar a cualquier equipo, y también el avance en el desarrollo de teléfonos celulares más potentes, son prácticamente microcomputadoras.
En México dice Claudia Sheinbaum que la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte con Donald Trump va muy pero que muy bien. Comentario, pues vaya que se vaya a un manicomio si ella lo cree así. El gobierno de Ontario, de la ciudad de Ontario, Canadá, intentó demonizar a Donald Trump en la televisión. Que le vaya midiendo Claudia Sheinbaum lo que le acaba de pasar a Ontario. Le dijo a Canadá, no solamente a Ontario, se cancelan todas las negociaciones hasta que me eliminen esos comerciales en que me están pintando mal y están difamando la memoria de Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos. La Fundación Ronald Reagan también desmintió al gobierno de Ontario. Y mire, en cuestión de segundos, el gobierno de Ontario quita los comerciales contra los aranceles de Trump y hasta le piden perdón de rodillas. La narcopresidente se había estado muy grosera, muy sácale punta, defendiendo a los narcos, diciendo, ay no apoyamos en la mañanera, no apoyamos los ataques contra las narcolanchas de Colombia y de Venezuela, mejor dicho de Maduro y de Gustavo Petro. Claro que sí puede afectar la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, el hecho de que Claudia Sheinbaum siga robando millones de dólares a México, a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad y los desvía a Cuba, como ha denunciado el congresista republicano Carlos Jiménez. Su encubrimiento de Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López también pueden perjudicar gravísimamente la situación de México. Y me han preguntado personas desde el extranjero si por ejemplo las empresas de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo TV Azteca, que es lo que a muchos les llama la atención, ¿no? Porque es un empresario de televisión, tiene una televisora, y es una televisora que realmente es muy vista por el público mexicano. Es una de las televisoras que produce contenidos también independientes. Televisa casi no produce propio contenido, muchas veces retransmite programas norteamericanos, por cierto, cada vez de los peores, o programas coreanos, o programas, ya no sé ni siquiera de qué parte del mundo. Creo que también ha estado trayendo programas franceses algunos. Bueno, digamos que no está atravesando por su mejor momento ese modelo, ¿no? Y en el caso de TV Azteca, pues tuvo la producción de varios programas que eran más cercanos o sí han sido más realistas con relación a la forma de vida mexicana. Y ocurría que entonces recordé la serie de programas conocidos como Lo que la gente cuenta, que yo sí noto que tiene una propia interpretación de México. Si bien TV Azteca ha tenido una fuerte alianza con la corporación Disney, con la corporación masónica Disney, digamos que esas serían las películas o la industria del entretenimiento más dirigido a un público familiar. Porque vamos a ser sinceros, las películas de antes de Disney no tenían mensajes tan grotescos o tan explícitos como las actuales, que son pues muy LGBT, muy politizadas a la izquierda, ¿no? Al globalismo. Entonces, con esta producción de contenidos audiovisuales y la retransmisión también de programas norteamericanos, de películas también norteamericanas, pues digamos que TV Azteca, el canal 7, el canal 1 y los de noticias se han mantenido en el gusto del público mexicano. Y me llamó la atención este programa que creo que se empezó a transmitir por ahí del año 2005 o antes, no me acuerdo bien, que sí tenía una forma de interpretar situaciones que son propias de México. Por ejemplo, el creciente culto a la muerte es presentado como algo negativo, como algo parte de delincuentes. Y es cierto, el culto a la muerte es siempre de gente ligada a alguna conducta mala, ¿no? Delictiva o pecaminosa. Luego tenemos referencias, por ejemplo, a que los antiguos indígenas pues adoraban demonios y hacían asesinatos rituales. Bueno, pues también es cierto. TV Azteca también tuvo una acción
desafiante a las narrativas del gobierno, que eso también lo voy a incluir, cuando se le ocurrió hacer una representación televisiva de la visita de, mejor dicho, de la visita de la llegada de Hernán Cortés a Mesoamérica. Rodaron pues una serie sobre esa guerra, sobre ese enfrentamiento, y realmente que fue muy notorio que hubo oposición del gobierno. Se nota que no les gustó que se tocara ese tema. Salinas Pliego también ha promocionado el musical La Malinche, que es organizado por un ex integrante del grupo español Mecano, y que expone cómo nosotros los mexicanos tenemos una fuerte relación con la madre patria, que es España, y que no hay razón para que nos estén envenenando con odios, con falsedades pseudohistóricas, para no hablar de las cosas importantes, ¿no? Para no hablar del narcotráfico actual, que ese de dónde vino. Ese no lo trajeron los españoles. Ese quién lo hizo. Pues el narcoestado masón, después de la independencia de México, en los años 30, después con Lázaro Cárdenas del Río, socio de la mafia judía italiana de los Estados Unidos. Eso es muy importante porque entonces cuando nos quieren demonizar nuestros ancestros, los españoles, pues es un completo sin razón, es un completo absurdo que solamente puede perjudicar la estabilidad de nuestro país. Bueno, pues eso también hay que integrarlo al historial de Salinas Pliego, las diferencias que tuvo esa serie, Cortés, ¿no? ¿Cómo se llamaba la serie? TV Azteca, Cortés, que es una película muy distinta a las que hizo RTV, la radio y televisión de España, que también hizo una serie sobre Carlos V, rey y emperador, me acuerdo que se llamaba. Yo vi esa serie en la televisión española, y habla precisamente esencialmente de Carlos V, y la parte dedicada a Hernán Cortés pues como que la demoniza mucho. A mí la que me gustó más fue la de Isabel, dedicada a la vida de Isabel la Católica, que yo me he enterado poco a poco que Isabel la Católica no era conocida ni por los mismos españoles. La reina más poderosa, la reina más piadosa, una reina que debería de ser considerada santa o declarada santa, Santa Isabel la Católica, me atrevo a decir, no la conocían ni los españoles. Porque a los españoles, lo mismo que a los mexicanos, les han hecho creer que su cultura es mala, que nuestra cultura española, porque finalmente eso es México, España, es mala, que seremos como algo perverso, como algo que no debe existir. ¿Y a poco todas esas cosas, todas las gringadas y las cosas que hacen los ingleses y los franceses fueron muy hermosas? No, para nada, ¿no? Lo que es nuestra España, digamos que es la civilización más avanzada. Ahora ya los que se dicen españoles tienen gravísimos problemas de inmoralidad y corrupción, pero originalmente lo que trajeron, porque esto es el reflejo que nosotros tenemos con la tradición que guardamos, es realmente grandioso. Las personas que vinieron a México fueron grandes edificadores de un país, no fueron delincuentes como se ha tratado de hacer creer. La serie Hernán Cortés es una serie de televisión que se transmitió por internet, de drama histórico mexicano, producida por Dopamin en colaboración con Onza Entertainment para TV Azteca y Amazon Prime en el año 2019. Año 2019, el presidente dice que Hernán Cortés es un demonio y Ricardo Salinas Pliego dice no, hay que darle la dimensión. Si bien su serie a mí no me gustó mucho porque estaba como muy oscura y no retrata exactamente lo que se puede leer, por ejemplo, en el libro de la Real Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo.
Se estrenó por streaming en Amazon Prime Video el 21 de noviembre de 2019 y en televisión el 24 de noviembre en TV Azteca en el Canal 7. La producción planeó su estreno como parte del aniversario 500 de la caída de la Tenochtitlan, la ciudad caníbal de los mexicas, y gira en torno a Hernán Cortés desde su llegada a la costa mexicana hasta la derrota de los mexicas. Está protagonizada por Oscar Jaenada, que yo no sé si... Bueno, lo eligieron a él yo creo que para que vieran que pues los mexicanos tienen mucho parecido físico con los españoles. No es cierto que todos los españoles fueran blancos. Es un pueblo pues obviamente de algunas vamos a decir, algunas partes tiene orígenes étnicos no precisamente europeos, y eso es lo que también proyectan los mexicanos, al menos en su apariencia física y en algunas tradiciones y en mucho de las palabras, porque pues la gran población de México, la gran parte de la población de México hablamos español. Incluso los indígenas hablan más el castellano antiguo, que ahora parece que hablan mal el español. No, es castellano antiguo. Junto con Michael Brown, Dagoberto Gama, entre otros. Está narrado desde la perspectiva de cada personaje principal. Se anunció una segunda temporada que debería de haberse comenzado a grabar en enero de 2020, pero debido a los trámites para la filmación en un área natural protegida, fue pospuesta, es decir, el sabotaje que hizo el gobierno de López Obrador cuando no le gustó que se estuviera haciendo una serie sobre Hernán Cortés. Producción: la serie inició su rodaje el 25 de febrero de 2019 en Ciudad de México, se filmó en distintas partes para recrear de forma fiel la extinta Tenochtitlan. Para la trama y el guión de la serie se tomaron fuentes de códices, cartas de relación, las escrituras hechas por los primeros cronistas de los siglos XVI y XVII. También el estudio fue ayudado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH de México, para que la trama fuera lo más veraz posible. Pues yo no creo que el INAH sea muy buena fuente en algunas cosas, Tal vez deberá de consultarse más las fuentes españolas, debido a que la mayoría de los actores que interpretaron los personajes indígenas carecían del conocimiento sobre lenguas indígenas como náhuatl y maya, y sí lo pronuncian, que eso yo creo que también es un poco de despropósito, o no sé si ustedes piensan que es algo favorable, que se hablara por parte de los personajes a veces esas lenguas, esos dialectos en realidad. Se le dio clases a los actores durante 7 meses para que pudieran hacer diálogos en náhuatl y maya. Los efectos visuales de la serie fueron trabajados en el estudio El Ranchito y cada episodio de la misma costó $1.5 millones hacer esto. Ganó los premios de Mejor Miniserie, Mejor Actor para Oscar Jaenada, Mejor Actor de Reparto para Jorge Antonio Guerrero, Mejor Actriz de Reparto Mabel Cadena, que en esta versión de la historia de Hernán Cortés, pues se presenta a la Malitzin, a Doña Marina, que ese era su nombre cristiano, pues desde una óptica más favorable, más digna, porque no se le había representado así. Entonces ya vemos las diferencias, ¿no?, que podríamos destacar entre pues López Obrador y Salinas Pliego, ¿no? Yo digo que no son superficiales como Loret de Mola ha tratado de teorizar. Bueno, vacas sagradas de Televisa, vamos a finalizar con eso. Además de los gays que son intocables para Televisa, pues la corporación también encubre a capa y espada a santeros y a una cantante en particular que veneran, que idolatran, que es Gloria Trevi, del clan Andrade Trevi. Nunca dejaron de defender a la cantante LGBT, ni siquiera cuando fue arrestada y enviada a prisión en Brasil por delitos graves como trata de personas, esclavitud y homicidio de infantes.
Gloria Trevi encubrió la muerte de un bebé de una de las amantes de Sergio Andrade, que incluso el cadáver lo arrojaron a un río. Tampoco parecen hoy acordarse de que una de su hija fallecida la enterraron en una maceta. Para Televisa, desde principios de la década del 2000, pues ha sido una de las cadenas de televisión más arrogantes e increíblemente, pues consideraron que la señora Trevi era inocente de todo. ¿Por qué? Porque sí lo determinó creer Televisa. Para ellos, lo que fuera que dijeran los jueces estaba mal. Los cargos que presentó la fiscalía estaban mal. Los testigos que presentaron contra Gloria Trevi estaban mal. O sea, todos estaban mal, menos Gloria Trevi. Televisa no puso ni por un momento en duda la supuesta inocencia de la cantante del pelo suelto. Con la ideología satánica del feminismo, se ha preferido echarle toda la culpa al difunto Sergio Andrade por ser hombre y decir que él era el macho opresor, el que las hizo hacer todo eso, sin que ellas, siendo seres humanos, pudieran rebelarse contra sus designios. Gloria Trevi, a través de sus abogados, que andan muy censuradores contra todos los que toquen temas relacionados con ella, intentó prohibir el libro Todo a la Luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad. Todo a la luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad. O sea, un libro de Carla de la Cuesta que busca narrar los abusos que cometió Gloria Trevi, plenamente consciente a favor de Sergio Andrade. Afortunadamente el INPI no prohibió este libro. La gente que acompañan a Gloria Trevi, sus abogados, te amenazan, te hostigan. Por cierto que también hay personas que la siguen como si fuera una especie de culto. O sea, hay hombres homosexuales que la siguen como si fuera una especie de divinidad y te atacan muy fuertemente en redes sociales o físicamente. Te persiguen por la red diciéndote que tienes que creer en la inocencia, en la plena inocencia de Gloria Trevi. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conocido como el INPI, bajo control de Claudia Sheinbaum, emitió una resolución en que impedía la difusión de un libro que dijeron que dañaría la marca de Gloria Trevi, porque su nombre es una marca, por cierto. Por eso es que a veces es tan difícil hablar de ella, porque está protegida por el derecho mercantil. ¿Por qué tanto poder tiene esta señora? Supongo yo que alguno de los directivos de Televisa recibió servicios del clan Andrade, o a lo mejor están hasta implicados en el clan Andrade. No tengo en este momento nada que a mí me pueda permitir saber esto más que lo que todos ustedes conocen, que Televisa le hizo su propia serie de televisión, le hizo varias series de televisión dedicadas a limpiar, a venerar la imagen de Gloria Trevi. No tengo yo en este momento pruebas que vinculen directamente a los directivos de Televisa con la secta Andrade, pero sí que noto que la defienden mucho y eso no es normal. Se supone que Gloria y Sergio Andrade se dedicaban mucho tiempo a ver y a leer sobre líderes de sectas satánicas como Anton LaVey, porque aprendían de ellos a cómo lavarle el cerebro a las personas. Pero pudiera ser que más allá de querer lavar el cerebro a las personas, tuviera también una connotación ocultista. O sea, no solamente el manejo de la psicología para esclavizar personas o para instrumentalizarlas, sino que realmente ellos quisieran imitar un culto diabólico. Los rumores pues comenzaron a hacerse cuando ellos hicieron a modo de burla la grabación de una canción con mensajes al revés, ¿no? Grabaciones que se ponen al inverso y que hablan sobre control mental. Ellos lo hicieron a modo de juego, pero hubo personas que se lo tomaron muy en serio. Y no sabemos si realmente fuera algo en serio. En agosto de 2025, Televisa también ganó una demanda defendiendo a Gloria Trevi por la difamación, entre comillas,
que había publicado una editorial británica que es la Penguin Random House, que publica varios libros de Anabel Hernández, el libro Las señoras del narco. Que debemos de recordar que el libro de Las señoras del narco también fue denunciado por una buchona, es decir, por un amante de Arturo Beltrán Leiva. Un juez ordenó a la editorial pagar una multa y publicar una réplica de Televisa para que la editorial pues reconociera sus fallos. Este resultado fue celebrado por quienes consideran el trabajo de la señora Anabel Hernández como un chisme barato. ¿Quién celebra esto? Pues también obviamente Morena, el régimen de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel. En septiembre de 2025 se informó que Gloria Trevi ganó una demanda por difamación contra otro medio de comunicación llamado Multimedios, que son los dueños de Milenio Televisión y de Milenio Diario, lo que resultó en una compensación económica fuerte. Este hecho se suma a su esfuerzo por defender su imagen, o mejor dicho, su marca comercial, legalmente. A mí también me han presionado, me han amenazado, me han insultado, me han calumniado por hablar sobre Gloria Trevi. A un comediante llamado Chumel Torres, bueno, pues incluso le llegaron abogados a su casa, que quién sabe cómo supieron dónde estaba. Buenas noticias yo creo que tenemos cuando vemos, por ejemplo, a exvíctimas del clan Andrade, como Karina Yaport, que ahora por cierto es conductora de noticias. Ella fue víctima del clan de Gloria Trevi y de Sergio Andrade. Ahora es periodista y ha apoyado la fuerte lucha del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga, informando de una forma más imparcial a la comunidad hispana de Texas, pero también de toda Iberoamérica. Karina Yaport. Todos estamos uniéndonos, parece ser que del lado correcto de la historia, y esta nota que yo estaba retomando es de Gloria Trevi aplaudiendo, y esto es una irresponsabilidad, la llegada a la presidencia de la judía atea comunista Claudia Sheinbaum. Yo no sé cuánto le habrán corrido en dinero Morena a Gloria Trevi para celebrar una abominación con la llegada de una señora que no tiene nada que hacer en la presidencia de México. Televisa venera a Gloria Trevi. Incluso le hizo una serie donde solamente falta que diga que la van a canonizar como una santa, como una víctima, como la mártir de las mártires. En realidad esta señora es una bruja de alto grado que promueve la agenda de transexualidad, travestismo, LGBT. Yo utilizo eso para saber perfectamente, yo lo utilizo como una referencia de la maldad de esta señora, de la perfidia que ha protagonizado esta señora. Aquí tengo la nota, por ejemplo, del periódico Milenio, dice 1 de octubre de 2024, no fue hace mucho. Dice, Gloria Trevi felicita a Claudia Sheinbaum por su ascenso a la presidencia, con el comentario, para las mujeres siempre ha sido más difícil. La famosa cantante Gloria Trevi felicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su histórico ascenso. O sea, tras el histórico fraude, tras la operación del narco, pues Gloria Trevi aplaude. La famosa cantante, quien ha sido una defensora de los derechos de las mujeres, ¿cuál? Los derechos de tirarse como loca en el piso y decir cosas sexualmente depravadas, esos son los derechos de las mujeres, el aborto, ¿no? Ella quiere los abortorios. Decidió aprovechar este momento histórico para enviar un emotivo mensaje a Sheinbaum a todas las mujeres de México. A ver, otra de las cosas que hace Gloria Trevi. Gloria Trevi dice que los travestis son mujeres, más mujeres que las mismas mujeres. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que eso es apoyar a las mujeres? No, eso no es apoyar a las mujeres. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia se convirtió en un hecho histórico dice, este logro no solo representa un avance para México, sino para la representación femenina en la política a nivel global. Sheinbaum ha sido una figura clave en los escenarios políticos mexicanos, destacándose como una defensora de los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Falso. Falso, y le miento a las tres. Derechos humanos ocultando asesinatos en la Ciudad de México. Igualdad de género, cuando en realidad ella representa la sumisión
a los narcos mexicanos que son hombres. El desarrollo sostenible, cuando ella participó en la destrucción de 7 millones de árboles para la construcción del Tren Maya, ella lo respaldó. Ni es ecologista, ni defensora de los derechos humanos, ni mucho menos una representante digna de lo que debe ser una mujer. Una mujer libre, digna e independiente no es Sheinbaum. El mensaje de Gloria Trevi para Claudia Sheinbaum: hoy es un día histórico para México. Por primera vez, no solo en el país, sino en toda Norteamérica, habrá una mujer presidenta. Además es una ignorante, no se dice presidenta, se dice presidente, porque los entes no tienen sexo. ¿O acaso cuando teníamos un hombre como presidente decíamos presidento? Pues no, no decíamos presidente, decíamos presidente, no presidento. Quiero desear mucha suerte a la doctora, además ni siquiera sabe doctora en qué, Claudia Sheinbaum, y a todas las mujeres que llegan con ella al gobierno. Todas las mujeres que llegan con ella, o sea, ¿no había funcionarias en el anterior gobierno, en los anteriores? Claro que sí. Hoy es un día histórico porque por primera vez llega una mujer a la presidencia de México. Es la primera vez que una mujer llega a este puesto en toda Norteamérica. Para las mujeres siempre ha sido más difícil llegar a puestos importantes, no solo en puestos importantes. Tenemos que ser 3 veces más eficientes, así que vamos a celebrar, más allá de partidos, de colores y preferencias, vamos a celebrar el hecho, dijo con corrupción Gloria Trevi. Le deseo lo mejor a la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, a las mujeres que llegan con ella al gobierno y claro, también a los chicos, sin importar de qué partido sean. Que Dios los bendiga por el bien de nosotros y por el bien de México. Vamos a escuchar esto. Hoy es un día histórico porque por primera vez llega una mujer a la presidencia de México. Bueno, es la primera vez que una mujer llega a este puesto en toda Norteamérica. Para las mujeres siempre ha sido más difícil llegar a puestos importantes, no nada más del gobierno, sino de cualquier empresa. Tenemos que ser 3 veces más eficientes. Así que vamos a celebrar, más allá de partidos, de colores, de preferencias, vamos a celebrar este hecho. Les deseo lo mejor a la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, a las mujeres que llegan con ella al gobierno y claro, también a los chicos, sin importar de qué partido. O sea que no importa cómo llegó. No importa que llegó comprando votos con dinero robado a sistemas de salud, con la desaparición del Seguro Popular. No importa que llegó con sobornos del narco, con amenazas del narco. No importa eso. O sea, lo importante es que llegó, según Gloria Trevi. Una opinión obviamente muy pobre. Y ella, siendo un personaje con un historial tan malo, pues obviamente no dejaba lugar a dudas de decir: yo primero quiero quedar bien con el gobierno, no importa qué es lo que haga, además es un gobierno afín a mis intereses. Yo creo que ella pensó. Y a lo mejor un día de estos nos enteramos si existe otra clase de conexiones. Por cierto, entre las cosas que les he compartido a los miembros del grupo, pues hay que recordar cuando se hizo este pacto de defensa total de Televisa a Gloria Trevi, como la mujer más santa y más sufrida del mundo. Esto ocurrió en 1996. 1996 ella firma un contrato de exclusividad con Televisa, que es algo similar a lo que tuvo en algún momento celebridades que ahora sabemos que están conectadas a la santería. También tengo que hacer una crónica especial sobre la santería de Thalía, de Paulina Rubio, de Chayanne, que están fuertemente vinculados con sectas de brujería, que tenían ese contrato de exclusividad, ¿no? Thalía y Paulina, entre otros actores, cantantes de Televisa. Y no era cualquier cosa en 1996, porque en 1996 Televisa era lo equivalente a que tú estuvieras hablando o que te estuvieran presentando en un canal de YouTube con 90 millones de seguidores. Antes no podías tú tener un espacio para salir en televisión. Ahora salimos en pantalla, en internet, que es más importante que la televisión. La televisión es simplemente un canal más de los millones que ahora hay. Ciertamente que Televisa sigue teniendo muy buenos sets, muy buenas cámaras, muy buen audio. Eso obviamente que le sigue dando también como una mayor fortaleza y vinculación directa con el gobierno y una señal que
no es tan democrática o no es tan, no es tan plural, ¿no? Porque hay pocos canales pocos canales de televisión con relación a muchos canales de internet. ¿Por qué me baso que este fue el contrato de 1996? Porque la entrevistó Jacobo Zabludovsky, aquel órgano difusor de lo que dijera el gobierno, que era precisamente un hombre judío muy fuertemente vinculado a intereses de otros, vamos a decir, del extranjero. Al contrario, pues, Gloria Trevi, bienvenida a casa. no, al contrario, pues, gracias, chavos. Me siento súper contentísima, pues, por poder platicar con toda la raza que nos está viendo ahorita. Ya. Tranquila. Sí. Oh. Con que firmó usted un contrato hoy con Televisa, ¿en qué consiste? Bueno, para empezar yo quiero decir que Televisa es una empresa que para mí pues me puede proporcionar cosas con las que yo siempre he soñado, que es una internacionalización a países donde ni siquiera hablan el español, ¿no? Una empresa que tiene la experiencia y una empresa que pues tiene a toda esa raza que está ahí atrás de las cámaras también. Mucha gente con la que yo me identifico mucho y a la que quiero mucho y a la que ya he extrañado también. Este contrato es un contrato tremendo. Estoy emocionada, raza. La verdad que estoy bien contenta porque voy a hacer programas de televisión, voy a hacer telenovelas, voy a hacer calendarios, voy a hacer películas y sobre todo ahorita, lo primero con lo que nos vamos a arrancar es con un programa de televisión que se llama XETU Remix. Los famosísimos XETU de... Ay, no me acuerdo qué era este señor. Un señor que hacía un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio. Creo que se llamaba René Casados, ¿no? El conductor. Bueno, pues un formato similar es el que le estaban dando... No. César Costa. César Costa dice. Bueno, algo así. Era un formato de... Pues un programa de entretenimiento tipo musical. Similar yo creo que... O parecido, ¿no? A lo que luego hicieron MTV, canales... No había videos musicales, más bien era como de chistes, como de humor, como comedia. Y ese era el formato que le estaban dando a ella, y creo que a partir de ese 1996 fue que sí ya se vio que la corporación la protegía exclusivamente a ella, pero no precisamente a todo el clan Andrade. Más bien, cuando fue la caída de Sergio Andrade, que él también fue un importante compositor para esa empresa, se comenzó todo esto a desviar, a decir, los culpables eran otros, pero Gloria era inocente. Y hoy podemos ver que por sus actos, por su moralidad, por su poca moralidad, por su poca congruencia, porque ella también defendía a capa y espada a Sergio Andrade, pues que esa versión pseudo periodística que quiere sostener Televisa no se sostiene. No se sostiene como no se ha sostenido muchas de las cosas que han dicho en favor o en beneficio de ciertas personalidades. Bueno, pues entonces vamos a concluir con esta transmisión de madrugada en este 29 de octubre de 2025. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este podcast, dale me gusta, comparte, comenta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima.
Bye.